ya tenemos, como les dije, el inicio de la transacción. Ya completamos la primera de 4 operaciones, que sería la inserción en la tabla cabecera, ¿ok? ¿Qué sigue? Que cuando, como ya el usuario tiene habilitado ahora este sector, el usuario va a estar seleccionando productos que el cliente quiere comprar. Entonces, yo voy a seleccionar este control CBO artículo, me voy a ir a su lista de eventos y si se fijan tiene programado el evento Select Index Chain. Yo le doy doble clic y fíjense lo que hace. Pero cada vez que cambia, cada vez que el usuario selecciona un valor acá, se ejecuta ese evento. Entonces, ¿qué pregunta en lo que sería ese evento? Pregunta si el combo está habilitado. Eso por las dudas, por si llega a ejecutarse ese evento sin que el usuario haya seleccionado un valor de ahí. Justamente por el load, una vez que se carga el combo, se puede ejecutar también ese evento sin querer, entre comillas. Entonces, si no está habilitado el group box de artículo, no nos interesa. Solo si está habilitado el group box de artículos significa que el usuario seleccionó un valor. Entonces, si el usuario seleccionó un valor, se va a cumplir esta condición, también se va a cumplir esta condición, y ahí lo que se hace es llamar a una función llamada traer valor. Traer valor es una función implementada también en nuestro módulo de acceso a datos. Y lo único que nosotros tenemos que pasarle es un select que recupera un valor. No es lo mismo recuperar una fila o un conjunto de filas, para eso recurrimos a generar data tabla, que recuperar un valor. Un valor sería, por ejemplo, una descripción, o en este caso sería un valor escalar, perdón, podría ser un monto, un número entero, lo que sea. En este caso yo estoy tratando de recuperar el precio de venta. Entonces, si yo le ponía acá asterisco, esto me iba a dar un problema porque no estoy recuperando un valor, estoy recuperando varias columnas porque le estoy diciendo tráeme todas las columnas en la tabla de artículos. Sin embargo, si le digo recuperame el campo precio venta de la tabla de artículos, donde artículo ID sea igual al artículo seleccionado, ahí yo tengo la certeza que me está recuperando una fila, una sola columna, y por ende me está recuperando un valor en particular, un valor escalar en particular. Entonces, en este caso, yo le paso ese select. Select precio de venta from artículo where, donde artículo ID sea igual al artículo seleccionado por el usuario. Ese traer valor llega hasta acá nomás. Pero como nosotros estamos en medio de una transacción, yo tengo que recurrir al traer valor que, aparte de recepcionar el select, espera que yo le pase la transacción activa. Como les dije, estamos en medio de una transacción. Nuestra transacción nosotros la estamos manejando mediante el objeto transact, y por eso es que yo voy a recurrir al traer valor que, aparte del select, espera a que yo le pase un objeto del tipo SQL transaction. Por eso le paso mi variable, mi objeto transact. Ese valor que él devuelve es lo que nosotros estamos asignándole al objeto llamado txt precio, que básicamente sería esto que ustedes ven acá, y que en tiempo de diseño ya está, en este caso, inhabilitado. Vamos a ver que está mediante la propiedad read only, solo lectura, por eso es que el usuario no puede tocar este valor. Entonces, yo le voy a iniciar una vez más para ver qué es lo que acabamos de explicar. Voy a habilitar detalle, me habilita esta región, selecciono un producto. Si se fijan, gracias a eso que acabamos de explicar, gracias a traer valor, es que
nosotros ya hicimos un select a la base de datos y recuperamos el precio de venta de ese producto. Que si el usuario pone la cantidad y presiona el botón agregar. Entonces, ¿qué vamos a verificar ahora? Justamente el botón agregar, que sería esto de acá, que hace lo siguiente. Verifica primero que se haya seleccionado un artículo. Verifica que se haya ingresado una cantidad. Seguidamente hace un select otra vez usando traer valor porque va a recuperar el valor escalar de un campo en particular, pero si se fijan recupera la existencia del artículo seleccionado. Siempre, recuerden, siempre que están dentro de una transacción van a usar los métodos implementados en acceso a datos que esperan un objeto transaccional, el objeto transaccional activo. En este caso estamos recuperando la existencia del artículo que yo estoy queriendo vender. También, si se fijan acá, se recupera el ID que se generó cuando se había presionado el botón habilitar detalle. Recordemos que en habilitar detalle nosotros ya hicimos un insert a la tabla venta, pero no sabemos qué ID se recuperó, perdón, qué ID se generó. Entonces lo que hace este código es, cuando nosotros le damos aceptar, perdón, agregar, él hace un select max a la tabla venta. Básicamente lo que está trayendo es el valor máximo de la columna venta ID de la tabla venta, pero pasándole la transacción activa. Significa que si yo ejecuto este select que dice select max venta ID, vamos a ver qué me da esto. Me dice que el valor máximo para ese campo en esa tabla es 7. Cuando nosotros ejecutamos esta aplicación y le damos a habilitar detalle, iniciamos una transacción e insertamos en la tabla venta, ahí en realidad ya se genera el ID 8, según nuestro ejemplo, el 8 o el 9 o lo que fuese. Pero eso todavía no va a estar disponible a nivel de base de datos porque la transacción nunca fue confirmada o todavía fue confirmada. Entonces es por eso que cuando nosotros presionamos el botón aceptar y hacemos un select max de venta ID, ahí sí me va a retornar el objeto 8 o 9 porque le estamos diciendo que quiero que me ejecute ese select max, pero con esta transacción activa. Para esta transacción activa sí existe ese registro. Para lo que serían los demás usuarios a nivel de base de datos, ese registro todavía no existe en la base de datos. Por eso es importante que le pasen siempre, como les dije, en medio de una transacción, siempre usen los métodos que esperan el objeto transaccional activo. Entonces, ¿para qué hicimos eso? Para recuperar el ID que nosotros habíamos generado cuando se presionó el botón habilitar detalle. Luego hace un cálculo sencillo que es cantidad por precio y guardan una variable y ahí valida lo siguiente. Si la cantidad que el usuario desea vender supera la existencia que recuperamos desde la tabla artículo, nosotros le vamos a dar un mensaje de error. Si hay suficiente stock de ese producto, entonces esto va por el else y si se fijan ahí insertamos en la tabla detalle venta, siempre con la transacción activa. En este caso le estamos pasando el ID de venta que estamos generando, el código del artículo seleccionado, la cantidad, el precio y lo que sería la variable de importe de detalle sería cantidad por precio. Luego nos vamos a actualizar la existencia del artículo en cuestión. Si se fijan aparece un update artículo donde seteamos la existencia y le asignamos lo que ya tiene en existencia menos lo que sería la cantidad que el usuario en este caso estaba vendiendo. O sea, si el usuario vendió 2 de ese producto, él se va a ir a restar 2 a la existencia del artículo en cuestión. Y por último, la cuarta operación, como estoy insertando un detalle, me tengo que ir a actualizar mi tabla cabecera, específicamente el campo monto de venta, para ir sumándole el valor de precio por cantidad vendida de ese producto.
Luego de haber concretado esas 4 operaciones, si se fijan, se llama un método que se llama actualizar grilla. Vamos a ver qué hace actualizar grilla. Y básicamente hace un llamado a la función que ya conocemos, generar data tabla, donde trae todos los registros de la tabla de detalle venta, de la venta de la venta que yo estoy manejando actualmente. ¿Se acuerdan que nosotros generamos un venta ID? Entonces con ese venta ID es que nosotros nos vamos a recuperar todos sus detalles, pero ojo, siempre pasándole el objeto transaccional. Entonces, pasándole el objeto transaccional es como que esto ya existe a nivel de base de datos para esta transacción, es visible, entonces van a tener ahí la grilla actualizada. Volviendo a lo que sería el botón agregar, luego de actualizar grilla de manera que esto se pueda refrescar acá, también lo que se hace es actualizar el total que se ve en la parte de abajo, donde nosotros tomamos el valor, en este caso tomamos el valor 0 convertido a un valor decimal, ese 0 que tiene como text es el label LBL total venta, lo convertimos a valor decimal para poder sumarle el importe que corresponde a precio por cantidad. Vamos acumulando en lo que sería LBL total venta. Y format es como para poder aplicarle el separador de miles, en este caso. Limpiar ingreso de artículo lo que hace es directamente limpiar este sector. Esto deja sin selección, esto deja en 0, esto deja en 0, que es lo que vamos a ver un ratito acá abajo. Que es lo que le dije, deja el combo sin selección y precio y cantidad deja con valor 0. Entonces, vamos a hacer una pruebita. Voy a vender 4 gaseosas a 5.000, le doy agregar y si se fijan, se acaban de ejecutar todas esas instrucciones de código que acabamos de explicar. Se insertó en la tabla de detalle, se actualizó en la tabla artículo de la existencia, se actualizó el total en la tabla venta, refrescamos la grilla y también refrescamos o actualizamos el total en la parte de abajo. Si ahora el usuario decide no llevar este producto, lo único que tenemos que hacer es seleccionar esa fila de alguna manera haciendo clic en cualquier parte y ahí le damos en el botón eliminar para poder excluir nuevamente, refrescar esto y refrescar otra vez esta parte. Vamos a ver entonces que para ello esta grilla tuvo que ser implementada en uno de sus eventos llamados Cell Click. Si se fijan, aparece Cell Click como evento de esta grilla y este evento se da cuando yo hago clic en cualquier parte de la grilla. ¿Qué hacemos en ese caso? Declaramos un objeto del tipo fila de grilla, es un objeto llamado, en este caso la variable se llama row. Si se fijan, es un data grid view row, es una fila de una grilla. Hasta ahí una fila vacía. ¿Qué hacemos? Recuperamos la fila actual de la grilla. O sea, si yo hice clic sobre la segunda fila, la fila actual, el current row de esa grilla es la segunda fila y esa fila es la que yo almaceno en la variable que acabo de declarar acá. Y finalmente de esa fila yo recupero el artículo ID, la cantidad y el importe los guardo yo en estas variables. ¿Por qué es importante eso? Porque estas variables son las que nosotros vamos a usar cuando codifiquemos el botón quitar detalle, que sería este botón. Primeramente aparece un mensaje de confirmación donde preguntamos al usuario si está seguro de quitar ese detalle y si él responde que sí, hacemos los mismos procesos pero a la inversa de lo que habíamos hecho en el botón agregar. Si se fijan, en este caso, en lugar de insertar un detalle de venta, lo que hacemos es eliminar un detalle de venta. Siempre con la transacción activa,
pasándole el venta ID actual y el artículo, el ID del artículo sobre el cual nosotros habíamos hecho clic. ¿Cómo tenemos este valor? Justamente mediante el evento anterior que acabo de mostrar, que sería el cell click. A medida que nosotros vayamos haciendo clic sobre la grilla, esta variable se va actualizando. Seguidamente, ya que tenemos ya el valor del el código del artículo afectado, nosotros nos vamos a reponer en su existencia. En este caso, si se fijan, no estamos restando, estamos sumando, porque al final él nos va a llevar ese producto, entonces nos vamos a reponer la cantidad en lo que sería la existencia del artículo. ¿Y qué pasa con lo que sería el monto de venta de nuestra cabecera? Donde en el botón agregar habíamos acumulado, habíamos sumado acá. En este caso, como ese detalle no se va a vender, eso se tiene que ir, tendríamos que ir a restarlo en lo que sería el monto total de la venta, que es lo que estamos haciendo acá. Vuelvo a repetir, siempre que estén dentro de una transacción van a hacer uso de los métodos de acceso a datos que manejan un objeto transaccional, que es el factor común en estas 4 llamadas, estos métodos. Finalmente llamamos a actualizar grilla, que ya vimos que hacía un generar data tabla, donde volvíamos a consultar los detalles actuales de la venta ID, de la venta actual. Y acá hacemos el mismo proceso que habíamos hecho en el botón agregar, pero a la inversa. En este caso, en lugar de sumar, lo que estamos haciendo es restar el importe que acabamos de excluir. Entonces, con eso ya tenemos el agregar y quitar detalle. A medida que agregamos y quitamos detalle, ¿qué pasa? Se ve afectada la tabla de detalle de venta. Tenemos que ir a actualizar la existencia del artículo y tenemos que ir a actualizar el total de la venta, ya sea para sumar o para restar, dependiendo si se agregó o si se quitó el producto. Y finalmente, cuando el usuario dice que esos son los productos que finalmente va a comprar, que nosotros le vamos a vender, nosotros vamos a presionar este botón. ¿Qué hace el botón aceptar? Pregunta si estamos seguros de confirmar la transacción. Si el usuario dice, mira, hasta acá ya está la venta, hasta acá quiero vender, él le da sí. Y en ese caso llamamos a un método llamado confirmar transacción. Esto también está implementado en el módulo de acceso a datos, al cual yo lo único que tengo que pasarle es la transacción activa que yo la tengo en mi variable llamada transact. ¿Sí? Entonces, una vez que se ejecuta esta instrucción, que como les dije, está implementada en un ratito, nos vamos a ir a definición. Está implementada en el módulo de acceso a datos. Ahí es donde se confirma la transacción. El objeto transaccional que se recibió acá, la transacción activa, es confirmada acá. Se hizo un commit, se comiteó, se confirmó la transacción y a partir de ahí esos datos de venta, detalle de venta y artículo van a estar ya de forma permanente en la base de datos. Mientras no se haga la confirmación de la transacción, es como si eso nunca haya pasado en la base de datos. Finalmente se llama a limpiar formulario, que quiero mostrarle qué es lo que hace. Limpiar formulario es una subrutina que está implementada acá y fíjense lo que hace. Deja sin selección otra vez el combo de cliente, limpia el el control de TXT factura. Estos dos controles los limpia. Seguidamente, él implementa una estructura repetitiva que va desde lo que sería la cantidad de filas que yo tengo actualmente en mi grilla -1 y va en forma descendente hasta 0. Entonces, por cada iteración, de acuerdo a la cantidad de filas de esta grilla, lo que él hace es lo siguiente. Declara una variable del tipo fila de grilla, recupera la fila con ese índice actual y lo que hace es eliminar la fila. ¿Qué es lo que gana con eso? O sea, ¿qué es lo que hace básicamente este código?
agarra y si acá teníamos 5 filas, va recorriendo la fila 5, la elimina, va a la fila 4, la elimina, 3, 2, 1, hasta eliminar la totalidad de filas, con lo cual esta grilla queda nuevamente sin fila. ¿Qué hace con el label LBL totalventa.text? Le asigna otra vez 0. ¿Qué hace con el botón habilitar detalle? Vuelve a habilitar. Recordemos que habilitar detalle se había inhabilitado apenas se hizo clic acá. Y finalmente toma los botones BTN aceptar y BTN cancelar como también para eliminar. Total, si nosotros queremos hacer otra venta, vamos a completar nuevamente estos datos y al darle a habilitar detalle, ahí nosotros vamos a estar habilitando otra vez estos botones. Entonces, vamos a hacer una prueba. Voy a traer todos los registros de la tabla venta y creo que eran solamente dos, la venta 6 y la venta 7. Ahora le voy a dar iniciar. Voy a completar esto. Le voy a habilitar detalles, selecciono un producto. Quiero llevar otro producto. Le doy acá. Me sale la validación que me dice que debo seleccionar un artículo. Selecciono el producto. Le voy a agregar. Ahí ya van a 16.000. ¿Sí? Va bien. Ahí mismo yo cierro. Recordemos que hasta acá ya se hizo el insert a venta. Se hizo 2 insert a la tabla detalle venta. Se hizo el update a la tabla artículo y el update al total de la tabla cabecera, que sería la tabla venta. Si yo no confirmo la transacción y cierro esto y ejecuto nuevamente este select, en este caso, si se fijan, yo no voy a tener esos datos porque nunca fueron confirmados. Sigo teniendo la venta 6 y la venta 7. Sin embargo, vamos a hacer lo siguiente. Si vuelvo a hacer una prueba y ya esta vez confirmo la transacción, voy a llevar 3 gaseosas y una de 1 litro. Voy a agregar, pero al final la de 1 litro no quiero llevar, quito, hago un delete y actualizo todo lo que tengo que actualizar. Finalmente selecciono otra vez la de 1 litro porque quiero llevar 2, total de 27.000. Al darle a aceptar me dice está seguro de confirmar la venta, le doy sí. Y si se fijan, se limpiaron todos estos controles, la grilla fueron removidas todas las filas de la grilla, se limpió todo este sector y esto también ya quedó inhabilitado. Si me voy a lo que sería ya la base de datos y traigo nuevamente estos registros, como ya confirmé esa última venta, si se fijan, esa última venta ya aparece acá. Y si me voy a ver sus detalles, dice como total dice 27.000. Si me voy a traer todos los registros de detalle venta donde venta ID sea igual a 13, que fue la ID que me generó, fíjense que tengo 2 detalles y acá tengo sumando el importe, en este caso 5.000 por 3 da 15.000, 6.000 por 2 da 12.000 y sumando esto da 27.000. Tengo datos consistentes. La sumatoria de mis detalles corresponde a lo que sería mi registro de mi tabla cabecera, que sería la tabla venta. Entonces, con esto nosotros tenemos el desarrollo completo de lo que sería el formulario de venta. Y a modo de práctica, lo que tendrían que hacer, voy a estar agregando ahí en el eCampus, sería ya preparar el mismo formulario, pero para mantener lo que sería la tabla compra con su detalle correspondiente, que sería detalle compra. Entonces ya tienen una idea de cómo preparar ese formulario, teniendo acá los datos de la cabecera, un espacio para lo que sería el detalle, y como ya vieron, este tipo de operaciones deberían manejarse mediante el uso de transacciones. ¿Para qué usamos transacciones o cuándo usamos transacciones? Cuando nos damos cuenta que varias tablas van a ser afectadas por el proceso que nosotros queremos llevar a cabo.
Y entonces, mediante el uso de transacciones, tenemos la certeza de que todas esas operaciones van a poder ser concretadas. ¿Cuál es la idea? Todos esos procesos deben ser concretados y en caso de un error en uno de esos procesos, no se confirma la transacción, se hace un rollback y todos esos datos que manejábamos hasta ese momento desaparecen por completo. Entonces tenemos la garantía de que no vamos a tener o no vamos a quedarnos con datos inconsistentes. Por ejemplo, un registro de venta cuyos detalles no dan igual a lo que sería la suma, el monto total de la venta en la cabecera, o que hayamos vendido un artículo y que no hayamos actualizado, por ejemplo, la existencia de ese artículo. Entonces, en esos casos es donde ustedes van a recurrir al uso de transacciones. Sería muy bueno que vuelvan a verificar este desarrollo así completo, código por código. Total, en todo el código van a encontrar el comentario correspondiente. Y vuelvo a repetir, en todo este desarrollo estuvimos haciendo llamadas a los métodos de nuestro módulo de acceso a datos, pero a métodos que esperan un objeto transaccional activo. No sé si hay algún tipo de duda hasta acá. ¿Qué no les quedó claro como para poder mostrar de vuelta? Profe, para mí quedó bien claro. Lo que sí tenía una Sí, consulta. sí. ¿Se podría sacar las flechitas del numérico up-down? Viste que hay uno que está como sobre la lectura. ¿Ese hay A ver, alguna estas propiedad para flechitas. sacar? Esa flechita. Vamos a buscar, porque no recuerdo, no me acuerdo de esa propiedad, siempre uso con esas flechitas, pero vamos a verificar un ratito si tenemos esa posibilidad. Voy a lo que sería la parte del diseño. ¿Te refería a esta flechita de Sí, arriba abajo? de arriba abajo. Ya vamos a Estaba buscando verificar. como no encontré. Estaba probando. No tenemos la propiedad para poder ubicar la flecha a la izquierda o a la derecha. Por lo menos en este control no encuentro una propiedad como para poder ocultar esas flechitas. De repente lo que podemos hacer es buscar de repente otro control. O sea, la forma nativa, vamos a decirte, sería agregar un text box, pero ahí tendríamos que otra vez recurrir a código que impida ingresar valores no numéricos, por ejemplo, que impida ingresar una letra. Esa sería Sí. una solución, ¿verdad? Y después, como hay otros componentes, otros controles que nosotros podemos ir adicionando a lo que sería nuestro Visual Studio, hay componentes especializados para manejar números que te permiten justamente personalizar más ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero para este control, viendo así rápidamente, no encuentro una propiedad que nos permita ocultar por lo menos esas flechitas, ¿verdad? No obstante, te puedo ver otro tipo de controles. Sí, pero ahora me estaba fijando ahí cómo está deshabilitado. Estaba mirando ahora con el código. Ah, Estaba claro que buscando. sí. Esto nosotros lo deshabilitamos así haciendo de cuenta de que el usuario no tendría por qué de repente modificar ya el precio de venta seteado en el producto, que es lo normal, ¿verdad? Pero de repente, dado el negocio, te pueden decir, ah, no, que por más que ya te sugiera el costo, de repente por algún tipo de permiso que el usuario lo pueda modificar igual, entonces ahí en ese caso tendríamos que habilitarlo, ¿verdad? Para nuestro ejemplo, nosotros asumimos que se tiene que vender al precio de venta seteado
en lo que sería la tabla artículo. Sí, eso no me hará. Ya, No ya. sé. ¿Alguna otra consulta? Mm, De mi parte al menos no. Ya, entonces, como les dije, por favor vean, repasen de vuelta lo que sería el desarrollo ya completo, que no les quede duda, que verifiquen línea por línea y entiendan del por qué se están justamente ejecutando esas instrucciones y entonces como para poder cerrar justamente ya lo que sería la clase de transacciones. Porque ya vimos por qué usar transacciones, cuándo usar transacciones y el examen final está basado justamente en transacciones. Se les va a presentar a usted un relato donde ustedes tienen que ser capaces de identificar qué operaciones se van a estar realizando dentro de una transacción. ¿Está bien? Entonces, por eso sería bueno que vayan repasando este desarrollo y de paso vean otra vez la grabación de la clase. Cualquier duda o consulta que tengan me avisan y entonces estamos en contacto. ¿Está bien? sí. Sí, profe. Ya, muchísimas gracias por participar. Como les dije, si tienen alguna pregunta me hacen saber y vemos cómo ayudarles. ¿Está bien? Está bien. Gracias, profe. Dale, Hasta gracias luego. a ustedes por participar. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.